Demora un poquito, ¿están grabando? Ya, chiquillos, buenos días. La clase de hoy de Filosofía Política con tercero medio lectivo es la clase número 47. Muchas clases ya encima. Vamos a seguir con lo que estamos viendo durante esta semana, que es el contractualismo y la formación del Estado. Vamos a hacer hoy día un resumen y vamos a incorporar otro pensador que también se denomina dentro de esta teoría política, que es John Locke. No sé si ustedes tienen buena memoria, pero John Locke ya lo vimos un poquito cuando vimos del liberalismo político. Yo les decía que el liberalismo político, recuérdenlo, es diferente al liberalismo económico, que es lo que en cierta medida la gente después denominó como capitalismo. Es otro autor del liberalismo económico. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que usted logre analizar, fundamentar problemas preexistentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. La idea es ver, ¿no es cierto?, estas teorías políticas y ver si tienen resonancia todavía en la actualidad. Cuando vimos Rousseau, obviamente nos dimos cuenta que hay mucha resonancia, especialmente en lo que él critica de los contratos sociales y la desigualdad que puede generar, ¿no es cierto?, que, que un grupo acumule demasiada riqueza en relación a otro grupo. Y el indicador de logro será que usted logre definir una postura personal frente a los distintos razonamientos filosóficos analizados en texto. Es decir, si a usted le gustó más un autor que otro, ¿no es cierto?, y asume una postura política. Ayer teníamos una tarea, no sé si a alguien le alcanzó a terminar. Yo revisé hasta ayer el Classroom y nadie la subió, que eran las preguntas del texto de Rousseau que habíamos explicado. Las tareas quedan pendientes, pero la idea es que las vayan subiendo. En la medida que las suben, yo les pongo un ticket. Recuerden eso. Vamos a partir entonces. Todos estos autores, desde que partimos con Hobbes, que es como el padre del contractualismo, son o se denominan propiamente tal el pensamiento político moderno. Con ellos, ¿no es cierto?, empieza a definirse lo que es la modernidad dentro de la política. Ahí está Diego Toro. Es como una gran como relevancia eso, no son como cualquier cosa. Entonces, el pensamiento moderno es en el cual empieza a surgir el Estado como una organización política dependiente que pasa más allá de la familia y también de la nación. En el fondo, el pensamiento del Estado, ¿no es cierto?, como se entiende con la modernidad, es que no es algo dado, como dice acá abajito en verde, por Dios o la naturaleza, sino que se piensa al Estado como algo creado por el hombre, como este contrato, en el cual entre hombres, ¿no es cierto?, entre personas nos ponemos de acuerdo y firmamos un contrato para que alguien administre ciertas libertades. ¿Se recuerdan? Eso es lo esencial que tienen que entender. Anteriormente, toda la época clásica griega, ¿no es cierto?, el medioevo, se entendía que este poder, ¿no es cierto?, que venía dado a un gobernante, venía dado como algo natural o como algo de origen divino, dado por Dios. Por ende, tenía esa potestad para gobernar. Con la modernidad cambia eso. Ya no existe eso como algo natural o dado por Dios. Es el hombre el que crea este estado. En el fondo, el contractualismo es eso, es una corriente de la filosofía, ¿no es cierto?, que establece que el Estado, vamos aquí, nace de un pacto social, donde se delega el poder a un tercero. Dentro de estas teorías se encuentran, ¿no es cierto?, Hobbes, Locke y Rousseau. Se delega un tercero en la medida en que este tercero, ¿no es cierto?, de acuerdo a las posturas que veía cada autor, va a administrar libertades que en cierta medida yo les cedo. Acuérdense que yo, en cierta medida, en un estado de naturaleza que ellos imaginan, que lo ponen como teoría, no existía como una autoridad. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo cedo cierto grado de mi libertad para que otro administre la justicia, ¿no es cierto?, la paz, con leyes igualitarias para todos. Pero yo me restrinjo. Yo ya no puedo hacer cualquier cosa. Yo tengo que respetar las leyes. Yo tengo que respetar el pacto que se instaura con el contractualismo.
Ahora vamos a ir viendo uno a uno, ¿no es cierto?, cada uno de estos autores. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas de los que están presentes? No, profe. ¿No? ¿Los que han faltado a otras clases entienden más o menos esto? Que tiene que quedar claro que el contrato, en el marco, el contrato es algo artificial. La política desde la perspectiva moderna es algo artificial, creado por el hombre para que un grupo administre el poder. Esa libertad que yo, en la cual tenía todo el poder para hacer y deshacer, ya se pierde en la medida en que se forja, ¿no es cierto?, una civilidad con un Estado a la cabeza. Sigamos entonces. Ya. El primero de ellos, ¿no es cierto?, que surgía era este señor que se llama Thomas Hobbes, con su libro Leviatán. Recuerden que el Leviatán, ¿no es cierto?, para Hobbes era este monstruo de origen hebreo bíblico, el cual, ¿no es cierto?, representaba el mal. El Estado para Hobbes, ¿no es cierto?, era como una especie, ¿no es cierto?, de entidad a la cual nosotros teníamos que mantener un respeto y un orden, o si no, se iba a generar, ¿no es cierto?, una situación en la cual el Estado iba a aplicar la fuerza que le correspondía para mantener la paz. ¿Por qué pasaba esto? Porque Hobbes entendía que este estado de naturaleza, como estos monitos que están acá, tenía, ¿no es cierto?, una condición que era, podríamos decir, como intrínseca al hombre, que era malo por naturaleza. Entonces, este estado de naturaleza, en el cual el hombre es malo, actuaba de manera egoísta, ¿no es cierto?, actuaba de manera desconfiada, actuaba de manera, ¿no es cierto?, orgullosa, sin tener un lazo verdadero con los otros, sino que simplemente se vinculaba a otros hombres netamente por un interés. Como este actuar, ¿no es cierto?, en estado de naturaleza era siempre intranquilo, con temor a que viniera otro más fuerte y me matara de manera violenta, o que viniera otro o un grupo, ¿no es cierto?, y me atacaran, genera que los individuos se asocien, conversen, entre comillas, como podríamos decir, y formen este pacto para que haya un otro externo más poderoso que administre la paz, que en el estado de naturaleza no existe. Y ese es el Leviatán. Elige un monstruo Hobbes porque en el fondo, como los hombres son malos, necesitan una figura de poder autoritario, que sea absoluto respecto a un otro. Entonces, el contrato social, ¿no es cierto?, que aparece con Hobbes, tiene ciertas características que es muy diferente al de Rousseau, por ejemplo. El Estado que establece Hobbes es un Estado que es autoritario y es más bien absoluto respecto a su trato con la ciudadanía, con los súbditos, como podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque tiene que restringir esta naturaleza maligna que es natural, ¿no es cierto?, al hombre. Entonces, el temor a la muerte, como aparece acá, un instinto de conservación que quiere todo ser humano, hacen que se forje el Estado y surge el Leviatán. Y el hombre obedece a este Estado por miedo, ¿no es cierto?, a volver a un estado de naturaleza o que este estado, ¿no es cierto?, vuelva a ejercer una violencia contra él si no está respetando las leyes. Como aparece acá, el Estado tiene el poder, ¿no es cierto?, de ejecutar violencia física sobre aquel que violente el pacto. Si el pacto, ¿no es cierto?, de paz no es respetado por un grupo y ese grupo va, supóngase, a ver, como apareció en estas protestas de Estados Unidos, va y quema un local y mata a las personas que están ahí, ¿qué tendría que hacer este Estado según Hobbes? Aplicar toda la violencia, ¿no es cierto?, que el pacto le autoriza. Porque el hombre en este pacto renuncia a esas libertades, renuncia, acuérdense, a hacer la justicia por sí mismo, renuncia a ejercer la violencia sobre un otro, porque el Estado es el que tiene la autoridad de mantener la paz, no los hombres. El Estado es el soberano. Ese era Hobbes. Preguntas de ese autor. Con Hobbes tienes que entender dos cosas. Que el hombre es malo por naturaleza, frente a eso el Estado tiene que tener un poder absoluto para mantener la paz. El Estado con Hobbes no es como el de Rousseau, de una asamblea democrática. No, no, tiene que ser un Estado, ¿no es cierto?, que tenga autoridad y el poder de ejercerla esta cuando se faltan las premisas que establece el pacto.
Ese es Hobbes. ¿Se entendió ese autor? Sí, no, mis. La subieron ya. Sí, profe, mi Silvio. Entra. Sigamos entonces. Ese es mi gato que es muy pesado. Y justo yo estoy en un lugar donde ellas entran y salen, entonces estoy ocupando su hábitat. Sigamos con este otro autor que es Jacques Rousseau. Se los puse después de Hobbes porque en el fondo así es como lo vimos en la clase anterior. Y Hobbes, perdón, y Rousseau parte de otro principio. Acuérdense que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no es cierto? Y que la sociedad lo corrompe. Eso es como lo fundamental, como el piso, la premisa fundamental en la cual Rousseau construye su contrato. ¿Qué es lo que dice acá? En cierta medida, ¿no es cierto? En el estado de naturaleza, el hombre, ¿no es cierto?, tiene un grado de paz, de sociabilidad, entre comillas, bueno con los semejantes, ¿no es cierto?, que tiene a su lado. Sin embargo, cuando aparece un cierto concepto civil, perdón, un cierto concepto de apropiación de propiedad, ahí dice Rousseau que aparece por primera vez, ¿no es cierto?, la civilidad y aparece como un poder de unos sobre otros. Y eso va a generar, ¿no es cierto?, que aparezca este primer contrato que a Rousseau no le parece adecuado. Es decir, Rousseau criticaba todo lo que podía ver con Hobbes en adelante. Él dice, ¿no es cierto?, que el Estado político surge porque las personas, en cierta medida, buscan una ayuda mutua y esa ayuda mutua solamente se puede organizar a través de una asociación, ¿no es cierto?, entre seres humanos que esté coordinada por alguien. Este Estado político, ¿no es cierto?, se va a organizar, se va a establecer a través de un contrato en la cual la comunidad eh, entre la sociedad puede gobernar sin distinción entre gobernantes y gobernados. Es decir, el contrato que establece Rousseau es muy diferente al contrato que se va a establecer con Hobbes, que hace una escisión entre el que gobierna y los ciudadanos. Con Rousseau es diferente. En este contrato que establece él, los seres humanos van a ser tan partícipes de la política como el gobernante, no va a haber como una distinción propiamente tal de jerárquica, en el sentido en que es el hombre el que se legisla a sí mismo, dándose las leyes o autorizando las leyes que el monarca o el político, ¿no es cierto?, establezca. Y a la vez, ¿no es cierto?, va a ser súbdito en la medida que obedece esas leyes. Por eso, el hombre tiene que organizarse a través de leyes. Las leyes, dice ahí, es el eje central de lo social. Y es el que hace, ¿no es cierto?, que establezcamos un grado de igualdad, que era un principio muy importante para él, dentro de la sociedad. Si hay igualdad, puede haber libertad, dice el ruso. Pero esa igualdad tiene que ver ante la ley. Porque lo que él critica mucho, ¿no es cierto?, es que cuando hay eh, sociedades, ¿no es cierto?, naciones en la cual no hay una igualdad y hay algunos que tienen, ¿no es cierto?, mucha posesión respecto a otros que no tienen nada, eso va a generar sentimientos que son muy negativos, como van a ser la envidia, recuerden, de los que son desposeídos, la rabia, el odio, y por otra parte, el egoísmo de los que tienen más. Y eso hace, ¿no es cierto?, que las sociedades no convivan en paz. Entonces, esta igualdad que dice Rousseau tiene que ser frente a la ley. Porque cuando hay diferencias, como les decía, estas diferencias hacen que los que tienen más también legislen a favor de ellos y no a favor de todos, de una comunidad. Entonces esas leyes tienen que generar una igualdad en la cual nadie se escape con tanta diferencia de riqueza que pueda comprar a un otro. No sé si eso se entiende. ¿Se entiende eso? ¿Lo expliqué muy mal? ¿Muy enredado? Van siguiendo, ¿no? Los que están escuchándome. Marco, tú que entraste más tarde, ¿entiendes? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Entonces, ese Rousseau es completamente Hobbes. Acuérdense que él plantea lo de una asamblea, que fue lo que después más tarde se llevó a cabo en la Revolución Francesa. Una asamblea, ¿no es cierto?, que sea la agrupación de todas las voluntades de las personas para generar, ¿no es cierto?, acuerdos y leyes. Y finalmente vamos a introducir hoy día a este otro señor que lo vimos con el liberalismo ya, entonces lo vamos a pasar más bien rapidito.
no le vamos a dedicar una clase completa como lo hicimos con los otros. ¿Qué es John Locke? Acuérdese que John Locke, ¿no es cierto?, era, por una parte, dentro de la filosofía, conocido como autor del empirismo, que es una teoría del conocimiento, pero dentro de la política es importante porque él es autor del liberalismo moderno. En general, las democracias actuales, muchas o la gran mayoría, son liberales, es decir, defienden tres principios básicos que yo se los di la otra vez, que era, ¿no es cierto?, el principio a la vida, a la libertad y a la propiedad. Locke, a diferencia de Rousseau, no ve que la propiedad sea algo malo. Rousseau sí lo veía como algo malo. Decía que todo debía ser comunitario. Locke dice que la propiedad sirve, ¿no es cierto?, para protección de la vida del ser humano. Si yo no tengo una propiedad, ¿no es cierto?, un techo, como usted quiere llamarle, puede venir cualquier otro, ¿no es cierto?, a arrebatarme lo que yo tengo y decir, no, esto es mío, o yo vivo acá porque soy más fuerte y me echa. O viene un grupo más grande de lo que yo tengo y me echa. Entonces, eso puede poner en riesgo mi vida, ¿no es cierto? Mi libertad. Por ende, para él era tan importante la propiedad como un derecho natural, algo que venía dado desde antes de construir este contrato. Esa es la distinción con Locke. El poder político, dice acá, es un derecho de crear leyes para la regulación y conservación de la propiedad, así como para defensa del Estado de prejuicios extranjeros y para el bien y para el fin del bien público. Oh, Para Locke, ¿no es cierto?, era súper importante que el Estado fuera muy pequeñito, al igual que este otro autor que vimos, ¿no es cierto?, Smith. El Estado solamente tiene que resguardar los derechos básicos de los ciudadanos, que son los que les mencioné recién: vida, libertad, propiedad. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento, de los contratos que hemos analizado, ninguno de los autores ha dicho que los contratos tienen que asegurar, ¿no es cierto?, la vivienda, tiene que asegurar, ¿cómo se llama?, la salud, tiene que asegurar la educación, tiene que asegurar... No se prestan atención en ese tipo de como demandas sociales, podríamos decir. Los contratos que establecen estos autores son bien, no podríamos decir básicos, pero sí son bien estrechos respecto a lo mínimo que requiere el ordenamiento político. Esa otra forma, por ejemplo, de necesidad que puede tener una sociedad, se va construyendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a Locke, de manera independiente, no dependiente del Estado. Rousseau diría lo contrario, pues, diría que deberían depender del Estado. Con Locke también empieza algo súper importante, al igual que con Rousseau, ¿no es cierto?, que es la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuáles son estados de naturaleza, ¿no es cierto?, el contrato, el sistema político y los límites del poder? Esto también lo vimos ya. Es decir, el estado de naturaleza, existen derechos naturales y aquí son los que yo les nombré: propiedad, vida, libertad y posesiones. La paz, ¿no es cierto?, se asegura en la medida en que las personas sean libres. En el contrato social va a ser entre los individuos y los gobernantes y se renuncia solo a legislar y castigar. Eso lo hace, ¿no es cierto?, la entidad que tiene la cabeza, que puede ser, ¿no es cierto?, el Estado o el gobernante. El fin del contrato es la protección del derecho de propiedad que establece, ¿no es cierto?, o que puede garantizarme a mí la vida y la libertad. El sistema político es el liberalismo, como lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos se basa su constitución, ¿no es cierto?, su carta de declaración de independencia en estos tres principios: en vida, libertad y propiedad. Los individuos conservan la mayoría de los derechos naturales y el poder del gobernante es revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gobierno, por ejemplo, no defiende esos tres principios y se empieza a perder la libertad porque viene una invasión o porque de otro país sobre la nación mía, qué sé yo, o el gobierno, ¿no es cierto?, no está manteniendo la paz entre los ciudadanos y se empieza a dar una guerra civil, existe el derecho de los ciudadanos a ejecutar, ¿no es cierto?, una resistencia frente a los abusos del poder y generar una revolución. Es decir, Locke pensaba que si el gobernante, ¿no es cierto?, se vuelve tiránico, no quiere soltar el poder, por ejemplo, quiere expropiar las propiedades de las personas, si es que tienen más de una, qué sé yo, empieza como a inmiscuirse dentro de estos tres principios básicos, las personas tienen, ¿no es cierto?, el derecho a ejecutar una revolución.
con lo que conlleva una revolución. Eso nosotros también lo analizamos anteriormente. Ese es Locke. Preguntas de este autor. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, no. No, pero no me dice Lenny. No me dice. Francisco, Cubillos. Por No. ejemplo, yo pregunto en una prueba, no prueba, pero en un trabajo evaluado, acuérdense que los trabajos evaluados ahora los vamos a hacer durante la clase, nos vamos a conectar temprano hasta el final para que los terminen. Si yo le pregunto, por ejemplo, en una tarea de evaluada, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno de Locke y el gobierno de, o perdón, en el contrato de Locke y en el contrato de Rousseau? ¿Qué me diría usted? ¿Qué me escribiría? Que uno obviamente es distinto que el otro. ¿Ya? No lo analizo al 100% sí todavía. Mira, hay una distinción que es radical, que para Locke la propiedad privada es muy importante y es un derecho natural. En cambio, para Rousseau, la propiedad privada es algo en cierta medida que no era natural, que es parte, ¿no es cierto?, de la corrupción que puede tener una sociedad. Esa es como una distinción muy importante, para que lo tengan presente. Cosas sencillas que en cierta medida marcan las distinciones. Por ejemplo, si uno analiza los sistemas que analizamos anteriormente, que revisamos, perdón, anteriormente, como lo que proponían los anarquistas, lo que propone el comunismo, se dan cuenta, es una abolición de la propiedad privada, pues la propiedad en cierta medida es un tema dentro de la política. No es un tema baladí. En cambio, los sistemas más bien liberales, abiertos, tanto políticos como económicamente, la propiedad privada es algo sumamente importante porque le dan una connotación incluso de dignidad, ¿no es cierto?, que se le transfiere a una persona en la medida que es el fruto de su esfuerzo. Por ende, no están como de acuerdo en transarla o que sea, ¿no es cierto?, comunitaria todo, como podría ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país totalmente opuesto a lo que podría ser, ¿no es cierto?, un sistema comunista, desde una perspectiva histórica. Eso es como algo muy relevante, si uno ve que estas cosas no están en el aire, estas cosas son en la práctica, se han ejecutado, resultarán o no resultarán, ahí uno va viendo, es cosa de agarrar un libro de historia o ponerse a ver un documental y le van a decir si las cosas funcionan o no funcionan. La política muestra los hechos, no es algo que esté, ¿no es cierto?, ahí escondido o supeditado. Ese es John Locke. Lo traje acá a colación para recordar lo que ya habíamos analizado anteriormente. Esa es como la página donde sale esta información. Vamos a hacer una actividad. Son las 12:12. Dice, de acuerdo a los autores que viste, que son, ¿no es cierto?, Hobbes, Rousseau y Locke, ahora anota en tu cuaderno cuáles serían los 5 puntos que tendría tu contrato social. Fundamentalos. Por ejemplo, si usted está de acuerdo en establecer la libertad dentro de su contrato social, usted pone, ¿cuáles serían los puntos que usted, si fuera, no es cierto, ciudadano en el cual va a construir un contrato social, pondría dentro de este? Piensen en esta misma nueva constitución que se quiere establecer, si es que gane la prueba, ¿no es cierto?, en Chile. ¿Qué tendría? Porque esta constitución es un pacto. Nosotros estamos en un proceso que es muy similar a esto. Vamos a establecer qué vamos a entender por como el cuadro, el marco que nos va a regir. Ahora, las constituciones o estos pactos no son milagrosos. No porque lo diga el papel significa que va a resultar. Ojo con eso también. Pero qué van a poner? Por ejemplo, me pueden poner que su pacto tiene que tener libertad, las personas tienen que tener, ¿no es cierto?, derecho a la vida. Eso es sumamente importante dentro de un pacto, porque si, por ejemplo, yo no lo estipulo, puede venir otro, ¿no es cierto?, y matarme por diferentes motivos y no va a estar estipulado este derecho a conservación. ¿Se entiende la tarea, chiquillo?
¿Me dice el Daniel? Ya, ustedes van a colocar 5 puntos. No necesariamente tienen que ser calcados a los que proponen los autores. Recuerden que, por ejemplo, Rousseau proponía, ¿no es cierto?, que hubiese una asamblea general en la cual, ¿no es cierto?, los ciudadanos decidieran si autorizaban o no autorizaban las leyes. Eso también puede ser una propuesta. Que en Chile, por ejemplo, no lo tenemos. En Chile solamente decide o legisla un cierto aparato del poder político, que es el Congreso, pero nosotros como ciudadanos acatamos, nos convengan o no nos convengan esas leyes. Ojo con eso. Ellos deciden, nosotros elegimos a ciertas personas, de pronto ni siquiera las conocemos bien, la gente va, vota, algunos con otros no van, ¿cierto? Y se aparecen de pronto ciertos personajes en el espectro político y uno, están ahí, ellos deciden por nosotros. ¿Les parece justo eso o no? ¿Cómo lo podrían modificar dentro del contrato que quieren armar? ¿O sería muy latoso ir a votar, no es cierto, cada vez que haya un proyecto político? Por ejemplo, esto de la AFP, ¿se debería votar toda la ciudadanía o debería ser como un proceso eleccionario? Así como, no, yo quiero una AFP estatal, no, yo quiero seguir en la AFP normal, no, yo quiero sacar mi plata un 20%. Esas son cosas que podrían, ¿no es cierto?, legislar también un pacto. Si no hay dudas, lo dejamos acá y me suben la tarea después que lo tengan listo. Son 5 puntos nomás, sino una tarea larga, así que no debiese ser tan demoroso. En Word, como quiera, Daniel,